Buenos días a todos y a todas. Gracias, querido Antonio. A pesar de tus intentos de objetividad, no lo ha sido, ya lo siento. Son demasiados años en una carrera profesional y en una larguísima amistad, primero en la Fiscalía y después en todo nuestro devenir político y nuestra etapa de Madrid, que también fue muy intensa. Presidente de les Corts, delegada del Gobierno, conseller de Sanidad, de Política Territorial, magnífica rectora, president de la Diputació, fiscal superior, presidenta del Consell Jurídic Consultiu, presidente de Nueva Economía Forum, José Luis Rodríguez, decanos y representantes de los colegios profesionales, representantes también de otras entidades, señoras y señores, muy buenos días de nuevo a todos. Y gracias por acompañarme esta mañana en una nueva edición de esta tribuna del Fórum Mediterráneo, un espacio de debate y reflexión siempre tan necesario. Agradezco a la organización de este encuentro, una vez más, su apuesta por propiciar el diálogo permanente con la sociedad civil, y más en estos tiempos en el que el ruido parece invadirlo todo y ha alcanzado un protagonismo tan desmedido como preocupante. Y en este contexto me atrevería a afirmar que en el principio no fue el verbo, fue el ruido. El ruido que crispa la vida pública, perturba el funcionamiento de las instituciones democráticas y lo ensombrece todo. El ruido que convierte la conversación colectiva en un griterío, donde aumentan los decibelios del debate público en una escalada irresponsable, estéril y temeraria de la que emergen las peores manifestaciones. La confrontación permanente que conduce a la imposibilidad de alcanzar acuerdos, el hooliganismo político que únicamente entiende la vida desde una trinchera, el debate parlamentario basado en insultos y exabruptos, la normalización del populismo que silencia los argumentos y amplifica la polarización mediante la demagogia, la consolidación de las fake news que legitiman la mentira y extienden además la desconfianza en las instituciones, los bloqueos sin precedentes en nuestra historia democrática de instituciones tan importantes como el Consejo General del Poder Judicial. En definitiva, la erosión de la democracia, que en ocasiones termina asaltando Capitolios. Y eso, señoras y señores, es la principal amenaza a la que nos enfrentamos como sociedad y que tenemos la obligación de combatir. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Esa es la pregunta y en ella está la respuesta. Lo debemos hacer desde el diálogo, buscando los acuerdos para mejorar la vida de las personas. Eso es, precisamente, lo que caracteriza a la Vía Valenciana. El camino del sentido común, de la serenidad, de la palabra frente a la crispación i el ruïdo. Avui m'agradaria reivindicar els principals actius de la Via Valenciana, el diàleg i l'acord que conformen l'únic camí que conduís a la política útil. En una paraula, solucions. Durant estos 8 anys, el Consell, liderat per Ximo Puig, ha consolidat un projecte polític compartit de progrés, perquè ha suposat per a la comunitat valenciana més drets, més prestacions, més inversions, més activitat econòmica i més ocupació. Un projecte polític que no ha deixat a ningú arrere, ni en els pitjors moments, en una legislatura marcada per l'emergència climàtica, per la pitjor crisi sanitària de l'últim segle
i per les incerteses econòmiques i energètiques derivades de la invasió d'Ucraïna. Enfront d'aquesta conjuntura tan complexa, hem alçat un gran escut social, però antes hem atès l'emergència. I aquest gran escut social, després d'atendre l'emergència, ha estat destinat a les famílies per ajudar-les a transitar per aquest període de dificultat. Per això hem rebaixat les taxes i dut a terme una reforma fiscal progressiva que beneficiarà al 90% de la població. I també hem articulat ajudes directes a les empreses i autònoms per a fomentar l'activitat econòmica i l'ocupació i protegir el qui més castiga la inflació. Avui, la Comunitat Valenciana és estabilitat, amb 8 pressupostos aprovats en temps i forma i 25 lleis en la legislatura de la pandèmia, així com 2 grans acords com a resultat del diàleg social, com van ser Alcem-nos i Resistir. Avui, la Comunitat Valenciana és treball, amb més de 400.000 noves ocupacions i un rècord històric de més de 2 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Avui la Comunitat Valenciana és futur perquè s'ha convertit en un imant d'atracció per a les empreses que ens arriben gràcies a l'estabilitat institucional, la seguretat jurídica i el suport a emprenedors i emprenedores. Per això, no és casualitat que Volkswagen instal·li la seva gigafactoria a Sagunt, on es crearan 15.000 llocs de treball, que Ford hagi triat Almussafes per l'elaboració dels cotxes elèctrics, que companyies d'alta tecnologia aposten per la Comunitat Valenciana per la seva expansió, que les nostres exportacions hagin crescut enguany en un 18% i que el sector turístic, la nostra primera indústria i la més afectada per la Covid, hagi superat el nivell d'activitat i negoci que tenia abans de la pandèmia. Avui, la Comunitat Valenciana és gestió, perquè un de cada 4 euros dels fons europeus activats per les autonomies s'inverteix ací, en esta comunitat, que ha executat el 60% dels projectes finançats per la Unió Europea, és a dir, 20 punts més que la mitjana nacional. Avui, la Comunitat Valenciana és benestar social. Les ajudes a la dependència arriben a 115.000 valencians i valencianes, el triple que en el 2015, mentre 13.000 nous sanitaris reforcen l'atenció als nostres hospitals i als centres de salut. Avui la Comunitat Valenciana és solidaritat, com poden donar fe els 44.000 refugiats ucraïnesos que hem acollit, la qual cosa ens situa en la comunitat autònoma més solidària d'Espanya. Avui la Comunitat Valenciana és igualtat d'oportunitats, ja que s'ha reforçat el nostre sistema educatiu amb 15.000 nous professors i mestres i es garanteix l'acció protectora dels tribunals i dels jutjats gràcies a la nostra aposta per la justícia gratuïta i també gràcies a l'atenció a les víctimes del delicte a través de la red pública d'oficines que posarem en marxa. I el que avui ja no és la Comunitat Valenciana és sinònim de desgovern i de corrupció, sinó una autonomia líder en les iniciatives per al progrés econòmic i social. Tot això és la política útil, concebuda amb serenitat i des del diàleg, l'acord i el trellat, no sols dins d'un govern de coalició, sinó també en els agents socials, els col·lectius i amb la societat civil. Amb tots ells hem estat en permanent contacte per aconseguir consensos que milloren la vida
de les persones. Frente al ruido, la Comunidad Valenciana es estabilidad, trabajo, gestión, bienestar social, igualdad de oportunidades. En definitiva, futuro. Un futuro que, pese a estos logros, sigue planteando retos e incertidumbres ante los que tenemos que seguir trabajando para seguir avanzando. La prioridad ahora es salvaguardar la actividad económica, puesto que el empleo es el mejor escudo contra la incertidumbre. Debemos seguir explorando qué se puede hacer y qué se debe de hacer desde lo público para garantizar una recuperación sostenible tras un periodo de crisis. Y para ello necesitamos que la Administración juegue un papel esencial, un papel que ha de tener en todas las sociedades prósperas y avanzadas, de forma que pueda desplegar las políticas económicas y sociales necesarias en este momento de inflexión y, además, aprovechar la oportunidad histórica que supone la gestión de unos fondos europeos inéditos. Y entonces, ¿cuál es el papel que debe de desempeñar lo público? Sin duda, uno de los protagonistas. La Administración puede ser algo más que un mero regulador de mercado o un proveedor de prestaciones y servicios. Debe de ser un factor competitivo esencial en la economía, además de ser un actor innovador de primer orden con la misma capacidad creativa que el sector privado. Debemos entender lo público como una esfera capaz de innovar, de emprender y aportar valor al conjunto de la sociedad. En resumen, una palanca de oportunidades. Pero eso es imposible si la Administración no cuenta con el personal suficiente y bien capacitado. La Generalitat ha asumido ya el reto y por eso estamos inmersos en la transformación que definirá la Administración autonómica de las próximas décadas y que contempla dos objetivos: reclutar a los mejores y estabilizar plantillas. De ahí que hayamos puesto en marcha el mayor proceso de selección de capital humano desde los años 80, al tiempo que estabilizamos 1 de cada 3 puestos de trabajo a través de las ofertas públicas de empleo, que suman un total de 10.442 plazas. Y aún así, seguiremos teniendo casi la mitad de los empleados públicos que la media estatal, 27 por 1.000 habitantes, frente a los 45 por 1.000, es decir, la ratio más baja de toda España. Además, hemos puesto en marcha un nuevo modelo de acceso a la función pública que prioriza las competencias y habilidades frente a las aptitudes memorísticas, porque los retos del nuevo milenio demandan nuevos perfiles profesionales. No obstante, esta innovación no es incompatible con los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder al empleo público. Y precisamente porque queremos que la igualdad de oportunidades sea una realidad, hemos puesto en marcha el programa Becas 700 para preparar oposiciones y que no se escape el talento por falta de posibilidades económicas. Y es que, como decía Keynes, lo importante para los poderes públicos no es hacer cosas que ya están haciendo los individuos y hacerlas un poco peor, sino hacer aquellas cosas que nadie hace. Y en el caso de este Consell, además, las hemos hecho y las seguiremos haciendo desde el diálogo y desde el acuerdo. Y, por supuesto, sin ruido, es decir, con responsabilidad. Señoras y señores, responsabilidad es la palabra clave. La falta de responsabilidad por parte de algunas fuerzas políticas ha situado a la justicia española ante un abismo. Vivimos con absoluta impotencia una confrontación permanente en la esfera política, con el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial como telón de fondo. A medida que han ido aumentando los decibelios del ruido político,
no solo se ha deteriorado más la imagen de la justicia, sino que está afectando ya gravemente al funcionamiento de los juzgados y tribunales. La desazón es mayúscula en el Poder Judicial y la crisis ya está pasando factura. El Tribunal Supremo tiene hoy casi el 25% de su plantilla sin cubrir y la situación en otros tribunales no es mucho mejor. Un escenario insostenible que lleva camino de cumplir 5 años y que nos hunde en la crisis judicial más grave de la historia de la democracia, en la que España no solo se juega su reputación, sino también la credibilidad de su sistema judicial ante la sociedad. Y ello puede ocasionar graves consecuencias, no solo por la pérdida de confianza de la ciudadanía, sino también por el efecto negativo que puede acarrear para futuras inversiones económicas. Perdón. Gracias. No podemos olvidar el impacto de los sistemas judiciales en la economía de un país, como advierten órganos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o el Foro Económico Mundial de Davos. Esta actuación irresponsable supone una grave suspensión de la Constitución que implica y descalifica directamente al Parlamento. Erosiona el crédito de España, de nuestras instituciones democráticas y también, que es lo más grave, del Poder Judicial. El reloj que rige el funcionamiento de nuestra democracia constitucional no puede pararse ni retrasarse. Ningún poder, ningún organismo del Estado, ningún partido político puede declararse en rebeldía en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales. Pues de lo contrario, nuestro Estado de Derecho será un Estado fallido. Y todo esto ocurre mientras en la Comunidad Valenciana estamos pendientes de una sala de vistas madrileña en la que la justicia pasa factura a una manera corrupta de gobernar esta comunidad, de ejercer responsabilidades políticas en perjuicio de los intereses de la ciudadanía. Todo esto ocurre mientras nos enteramos de que responsables políticos utilizaron las estructuras policiales del Ministerio encargado de la seguridad del Estado para investigar y perseguir a jueces, fiscales y periodistas. Y todo esto ocurre mientras el Ministerio Fiscal solicita 15 años de prisión a un ministro del Interior del Gobierno del Partido Popular y a su secretario de Estado por valerse de las cloacas del Estado para entorpecer la acción de la justicia. Estos hechos debilitan seriamente la confianza de la ciudadanía en las instituciones, porque son hechos muy graves, porque ya no hablamos de distracción o apropiación de fondos públicos. Hablamos de entorpecer la acción de la justicia. Hablamos de vulnerar el derecho a la intimidad, el derecho a la información veraz y objetiva, que constituye una pieza angular de nuestro sistema democrático. Y lo más grave es que esto, al parecer, se ha hecho utilizando el aparato de seguridad de un país. Y mientras sigue todo este ruido, aquí, en la Comunidad Valenciana, durante estos 8 años, hemos construido los cimientos de un modelo valenciano de justicia concebido como un servicio público esencial, más accesible, inclusivo, eficiente, digital y sostenible. Un servicio abierto a todos y a todas y cuyo acceso a su acción protectora y reparadora es universal, con independencia de las circunstancias personales y sociales. Cuando llegamos al Gobierno, esta era la foto que nos encontramos.
sedes judiciales con problemas de salubridad y de seguridad, suspensión de la creación de órganos judiciales, recortes en pagos en materia de justicia gratuita y una plantilla envejecida en la Administración. En esta etapa hemos dignificado las sedes judiciales a través de la puesta en marcha de un plan de infraestructuras con una inversión superior a los 270 millones de euros y que supone la renovación y mejora del parque inmobiliario de las 3 provincias, entre cuyas iniciativas quiero destacar, por su carácter emblemático, la Ciudad de la Justicia de Alicante, que quedó postergada durante 20 años del Gobierno del Partido Popular, y la renovación integral del Tribunal Superior de Justicia, obras que en estos momentos se están ejecutando. Además, estamos ya trabajando en la siguiente fase del Plan de Infraestructuras 2, que incluirá nuevas sedes judiciales en Sagunto, Sueca, Elda o la reforma integral de Benalúa en Alicante, así como la construcción de la segunda Ciudad de la Justicia de Valencia, a la que les anuncio ya que será la Ciudad de la Justicia Ascensión Chirivella, una Ciudad de la Justicia necesaria, porque desgraciadamente el edificio actual, con apenas 18 o 20 años, se ha quedado ya pequeño y no nos caben ya más órganos judiciales. También hemos puesto en marcha un plan de eficiencia energética para conseguir una justicia más sostenible, una justicia que sea más respetuosa con el medio ambiente. Hemos incrementado también la planta judicial, después de tantos años sin crear juzgados. La hemos incrementado en un casi 10%, con 46 nuevas unidades judiciales. Y hemos creado servicios comarcalizados para auxiliar la labor de jueces y fiscales y seguiremos además desplegando recursos en todo el territorio para garantizar una justicia de calidad, eficiente y protectora de los derechos de todas las personas. Por eso es tan importante la comarcalización, de todas las personas, vivan donde vivan. Hemos aumentado un 64% el presupuesto en personal de justicia, con 111 millones solo para el capítulo del personal, superior al año 2015. Y hemos aumentado todos los planes de refuerzos para apoyar a los órganos judiciales en un 727%, pasando de 52 funcionarios a más de 600 en el año 2022. Y estamos también desplegando el plan de digitalización que, con una inversión de 50 millones de euros, nos ha permitido abordar la modernización de la Administración de Justicia con la puesta en marcha ya del expediente judicial electrónico que se está implantando en los juzgados de Castellón. Además, junto al expediente electrónico, incorporaremos nuevos proyectos con los fondos europeos que tenemos comprometidos para el año 2023 para dotar a nuestros juzgados de interoperabilidad de sus sistemas, textualización e inteligencia artificial. Señoras y señores, invertir en justicia es invertir en derechos. Son casi 500 millones de euros los que destinaremos durante 2023, porque sabemos que una justicia eficaz y eficiente es un factor de estabilidad económica y prosperidad para las empresas y inversores, y sobre todo es un factor de estabilidad social y de confianza para la ciudadanía. Y también contribuye la justicia a una mayor cohesión territorial. Por ello, el proyecto de justicia próxima que pusimos en marcha en el año 2021, con más de 60 oficinas distribuidas en los municipios de las 3 provincias, se erige como un elemento clave para superar la brecha digital y la brecha territorial. Este programa es pionero en España y nos permite transformar los juzgados de paz en modernas oficinas judiciales tecnológicamente avanzadas que cuentan ya todas ellas o la mayoría, con servicios de orientación jurídica a la ciudadanía para orientarla e incluso a veces también para evitarles desplazamientos. Y también cuenta con una oficina de fomento de la mediación, esa otra manera
de resolver los conflictos también tan necesaria, porque contribuye también a la política del acuerdo y a la política del consenso. Y también hemos desplegado en los pequeños municipios oficinas de enlaces municipales para la asistencia a las víctimas del delito, porque, insisto, queremos que nuestros servicios lleguen a todos y a todas. También somos un ejemplo en España para todos los abogados del turno de oficio, cuya profesión durante estos 8 años hemos dignificado. Y para todas aquellas personas, además, que se ven obligadas a recurrir a la justicia gratuita. Hoy, los abogados y abogadas y procuradores del turno de oficio de la Comunitat Valenciana no solamente son los mejor retribuidos de España, sino que, además, la Generalitat paga puntualmente, a diferencia de lo que ocurría en el pasado. Hoy la Comunidad Valenciana es un referente en justicia no solo para el Estado, también para el resto de autonomías, por la puesta en marcha de proyectos innovadores, como el de Justicia Próxima que les acabo de explicar, como justicia inclusiva, porque las personas con discapacidad tienen derecho también a acceder a los tribunales en condiciones de igualdad, por nuestra propuesta de justicia sostenible y por toda la puesta en marcha de las infraestructuras funcionales, modernas, sostenibles e inclusivas. En suma, la justicia en la Comunidad Valenciana está mucho mejor que en el año 2015. Pero yo me pregunto, ¿es la mejor? No. Ni lo será mientras sigamos financiando, lo he dicho muchas veces, un sistema judicial obsoleto basado en una organización judicial que data de finales del siglo XIX. Seguimos aplicando leyes del siglo XIX, donde aquella España rural nada tiene que ver con la situación de la España del siglo XXI. Y por eso, en muchas ocasiones, cuando escuchamos la palabra justicia, siempre arrastra una etiqueta invariable de lentitud y de colapso, en cuyo examen se cosecha un permanente suspenso desde hace décadas. Gobierne quien gobierne, y sean cuales sean las cifras de gasto público que se destine a su mejora. Pese a que la Generalitat es la que ha llevado a cabo la mayor inversión en justicia, que superamos la media nacional, esta apuesta, sin embargo, no se traduce en una mejora acorde o proporcional al esfuerzo que estamos realizando. Y ello ocurre porque no podemos actuar sobre dos variables que son las que más influyen en el funcionamiento: la creación de órganos judiciales y la organización judicial, porque ahí no formamos parte de la adopción de las decisiones. Corresponde al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial. Amigos y amigas, son muchos los años que llevo reivindicando un pacto de Estado para abordar una reforma en profundidad de la justicia, una reforma que adecúe la organización judicial a la nueva realidad económica y social de España y que además, les digo que las leyes procesales que ahora mismo se están tramitando en sede parlamentaria, ya lo siento, pero no lo van a solucionar. Hoy quiero proponer, además, un avance necesario, porque además de estas reformas profundas de leyes procesales, entre ellas las del proceso penal, que seguimos anclado en las viejas diligencias, con muchos parches a lo largo de siglo y medio, además de esa necesidad de reformas profundas, hoy quiero además proponerles un avance necesario también y que no podemos olvidar, que es la adecuación de la justicia al estado de las autonomías. Y para ello necesitamos que esta propuesta se base en dos ejes fundamentales: más justicia compartida o más cogobernanza y federalismo judicial.
Más justicia compartida supone mayor protagonismo de las comunidades autónomas en la creación de las unidades judiciales y también en la organización para aligerar las cargas de trabajo. Porque si las comunidades autónomas somos Estado, porque lo somos, hemos también de ser con todas las consecuencias. Las comunidades autónomas, pese a tener muy limitada su participación en la toma de decisiones que afectan a materias como las que acabo de señalar, somos los protagonistas del resultado final que tenemos que financiar, siendo la ventanilla visible a la que se dirigen las quejas de la ciudadanía. La actual huelga de letrados, sobre la que no tenemos ninguna capacidad de intervención para poder resolver el conflicto, sin embargo, ya les anuncio que sí que tendremos que asumir el gasto derivado de todos los juicios suspendidos. La cogobernanza implica una participación activa en el diseño de la planta judicial, en la que estemos ahí las comunidades autónomas, así como en la elaboración de las leyes procesales, y todo ello siempre desde el diálogo permanente entre todos los actores y todos los operadores jurídicos. Por ello, defiendo un federalismo judicial para el que es necesario la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fije e incremente la participación de las autonomías en la gobernanza de la justicia. Creo que ha llegado el momento de abrir el debate sobre la oportunidad de crear los consejos autonómicos de justicia. Sería un primer paso para adecuar el Poder Judicial y la Administración de Justicia a este estado de las autonomías y corregir así, tras casi medio siglo de vigencia de la Constitución, un aspecto de nuestra arquitectura institucional que no está bien resuelto, como tampoco lo está el derecho civil foral valenciano, que también, en este caso, requiere una reforma constitucional. Nuestro Estatuto de Autonomía prevé la creación del Consell de Justícia de la Comunitat Valenciana, un órgano que no ha visto la luz porque los distintos anteproyectos que contemplaban estos órganos previstos no solamente en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, sino también en otras autonomías, quedaron todos postergados. Soy consciente de que una reforma de esa magnitud no puede materializarse sin un debate sereno, sin un debate constructivo entre todas las fuerzas políticas, con la participación de todos, por supuesto, operadores jurídicos y poder judicial. Para construir esa justicia del siglo XXI hace falta un profundo sentido de Estado, capacidad para llegar al acuerdo. Y, desgraciadamente, en el contexto actual, no parece viable ante un bloqueo institucional propiciado por la derecha, que no solamente esconde intereses ocultos, sino que, además, con esa actitud, malogra el debate sereno que necesitamos para la reforma de la justicia. Una reforma, amigas y amigos, que no me cansaré nunca de reivindicar. Y frente al ruido, nosotros seguimos estando al lado de quienes más nos necesitan, las víctimas de violencia de género. Todos los proyectos, todas las mejoras e iniciativas pierden el sentido si consentimos que la mitad de la sociedad, las mujeres, sigan amenazadas. Hace casi 8 años me comprometí públicamente a que las víctimas, y especialmente las víctimas de violencia de género, ocuparían un lugar prioritario en las políticas públicas. Casi 90.000 víctimas asistidas en 5 años, la mayoría de ellas mujeres, en situación de vulnerabilidad social y económica, son datos que por sí mismos evidencian la importancia de la labor desplegada por los casi 200 profesionales que día a día atienden y protegen a las víctimas desde la red pública de oficinas de asistencia a las víctimas del delito que pusimos en marcha en el año 2018 y que somos la única comunidad autónoma que tiene un servicio así desplegado con personal público. Pero además a este proyecto sumamos las oficinas de denuncias especializadas en violencia de género para que las víctimas tuvieran su espacio de seguridad, de intimidad, con sus profesionales especializados y con los equipos psicosociales dispuestos para ayudarlas desde el primer momento
a dar el paso. Es más, también somos la primera comunidad autónoma que se ha propuesto abolir la prostitución y que está liderando este proceso en toda España. Para ello estamos impulsando iniciativas destinadas no solamente a cambiar leyes, sino también a cambiar mentalidades, para acabar, porque hay que acabar con esta forma de explotación sexual. La prostitución es una forma extrema de violencia contra las mujeres. Supone una mercantilización y cosificación del cuerpo femenino incompatible con la dignidad humana y con las libertades fundamentales. Por eso, una sociedad decente no puede consentir que el cuerpo de una mujer sea objeto de compraventa. Una sociedad decente no puede consentir la humillación, explotación sexual, vejaciones o violencia que sufren las mujeres prostituidas. Una sociedad decente no puede desproteger la dignidad de las víctimas. Soy consciente de que la ambición de abolir la prostitución para muchos de ustedes seguro que suena irrealizable, pero empresas más difíciles, les aseguro, se han llevado a cabo y se han conseguido. Y se han conseguido siempre que en la acción se sitúe a las personas, a su dignidad y sus derechos en el centro y se trabaje desde el consenso y desde el acuerdo. Y siempre sin ruido. Amigues i amics, després de 8 anys, avui el poble valencià és un poble més cohesionat. Avui, la comunitat valenciana és paradigma de bona convivència que naix del respecte, d'unitat en allò que és essencial per aconseguir grans acords i de concòrdia que supera divisions estèrils. Ho vaig manifestar fa 3 anys en este mateix foro, de fet, en esta mateixa sala, i ho reitero avui. Des de la Comunitat Valenciana podem aportar molt a la discussió serena i constructiva que Espanya ha de mantindre. Si volem viure en una societat que cuide i que protegisca les persones sense cap exclusió, que aconseguisca cotes més altes d'igualtat i que siga capaç de créixer en prosperitat i harmonitzar riquesa amb justícia social. Cal parlar, cal dialogar per el bé de la nostra pàtria. Pàtria entendida como la entendía Antonio Machado, cuando explicaba que no es patria el suelo que se pisa, sino el suelo que se labra, que no basta vivir sobre él, sino para él, que allí donde no existe huella del esfuerzo humano, no hay patria. Y patria, si me permiten, construida con diálogo, confianza y concordia. Y para que, volviendo al principio, vuelva a ser el verbo, la palabra, la que prevalezca. Muchas gracias. Gracias, consellera Bravo, por sus palabras. Me hago con tranquilidad y, si le parece, arrancamos con el turno de preguntas. Son muchas y, como siempre, ya tengo que comenzar pidiendo disculpas porque no todas voy a poder darles curso por la hora en la que estamos, pero sí hay un montón de cuestiones de actualidad que nuestros asistentes quieren saber su opinión. Por ejemplo, y vamos concentrando, si le parece, consellera, por temas. Matilde Alcaraz, compañera de Apunt, y desde Televisión Española le formulan la misma cuestión. ¿Qué le parece la denuncia del síndic de Greuges de que la Administración es un territorio hostil para el ciudadano y si se va a eliminar la cita previa? Nosotros, desde luego, respetamos el trabajo que se realiza desde otras instituciones, como no podría ser de otra manera, y lo que les puedo asegurar que leeremos con detenimiento el informe
para mejorar, desde luego, el funcionamiento de la Administración y la atención a la ciudadanía. Pero creo que ha habido un cambio importante a lo largo de estos 7 años, donde la soberbia y vuelva usted mañana y las ventanillas cerradas han pasado a una Administración mucho más abierta, mucho más transparente y que les puedo asegurar que estamos trabajando para la ciudadanía. Analizaremos todas las recomendaciones que nos parezcan, además, que desde un punto de vista razonable son necesarias también para cambiar el modo de funcionamiento y de relacionarnos con la ciudadanía y, por supuesto, siempre trabajando desde el respeto con las demás instituciones. Matilde Alcaraz formula una segunda cuestión que, si no se lo hubiese preguntado yo, consellera, pero pide si nos puede dar más datos de esa segunda ciudad de la justicia que alberga la Valencia. Bueno, estamos valorando los terrenos que están adyacentes a la nueva ciudad, a la ciudad de la justicia, precisamente los que están en la parte posterior, o sea, detrás los que están cercanos al conservatorio que se ha construido, porque ya en este momento tenemos un grave déficit de espacio. Como les he dicho, hemos ido incrementando no solamente el número de órganos judiciales, sino también los servicios que hemos integrado para apoyar la labor de jueces y fiscales, desde oficinas de atención a las víctimas, oficinas de denuncias, los equipos psicosociales, la oficina de atención social, para poner en marcha esa justicia inclusiva. O sea, hemos incrementado servicios y hemos aumentado la planta judicial. Y, sinceramente, pues, es frustrante que un edificio que se suponía que iba a ser el edificio del futuro y con una planificación para albergar todas las necesidades, pues se ha quedado pequeño apenas a los casi 20 años. Por tanto, sí estamos ya trabajando en la determinación. Seguramente van a ser esos los terrenos. Además, son terrenos de la Generalitat. Y, por tanto, vamos a empezar ya a poner en marcha pues el proyecto que tenemos que diseñar para la ejecución de la obra. Más cuestiones que le formulan. Eugenio Martín quiere saber, desde su posición como consellera, cómo se resolverán, señora Bravo, las consecuencias de las leyes sí es sí y la ley trans. Los problemas que ha planteado la ley del sí o sí, pues como ustedes ya saben, se están intentando paliar a través de la proposición de ley que el grupo parlamentario del Partido Socialista ha presentado en las Cortes. Al menos esto, con esta modificación, lo que va a evitar que para los hechos futuros los presuntos violadores o agresores sexuales no salgan más beneficiados. En cuanto a la ley trans, desde mi punto de vista es que no tiene arreglo. Más cuestiones. Sergio Peláez, este me suena, les pregunta, leo literalmente. Nos ha contado todo lo que ha mejorado la infraestructura judicial, pero el ciudadano sigue sufriendo grandísimos atascos, retrasos por sus procesos judiciales. ¿Por qué no se mejora ese cuello de botella que hay en todos los juzgados? He tratado de explicar cuál es el marco organizativo y por qué tenemos las facultades tan limitadas las comunidades autónomas. Mire, yo les voy a poner un ejemplo. Después de casi 4 meses de estar suspendida la justicia con motivo de la COVID-19, se planteó un plan de refuerzo, un plan de choque a la Sala de Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia. Un plan de choque que lo que quería y el objetivo fundamental era que los casi 15.000 juicios suspendidos se calendarizaran y se trabajara por la tarde, duplicando plantillas y también el número de jueces. Los colegios profesionales estaban de acuerdo. Nos reunimos con abogados, con procuradores, con graduados sociales y preferían hacer ese esfuerzo con la finalidad de que los señalamientos no se pospusieran para el año 2025.
Ese era un plan que a la Comunidad Valenciana le costaba mucho dinero. Sin embargo, Ministerio y Consejo decidieron otro, un plan de refuerzo mucho menos ambicioso. ¿Qué pasaba? Porque esos señalamientos se llevan al 2025. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que no tenemos esa capacidad, esa autonomía para adoptar las medidas que consideramos más importantes para solucionar los atascos en los juzgados en esta comunidad. Les voy a poner otro ejemplo. Para este año, la dotación económica que tengo prevista en los presupuestos de 2023 me permite la creación de 20 nuevos juzgados. Pero, además, incluso podríamos llegar hasta 25. Sin embargo, la propuesta del Ministerio de Justicia es de 79 órganos judiciales para todo el territorio español y tenemos que hacer el reparto. Pero, además, me computan plazas de magistrados de los órganos colegiados como un juzgado. La comunidad tiene la dotación económica preparada. La mayor inversión la hace la comunidad, que tiene que preparar infraestructura y toda la dotación tecnológica y el personal. La inversión del Ministerio es letrados de la Administración de Justicia y jueces y, sin embargo, no tenemos capacidad para poder ir más allá. Por eso, hoy he querido reivindicar la necesidad de más federalismo en el ámbito judicial, porque cuando hay una comunidad autónoma que apuesta en su agenda política por la justicia, tampoco podemos avanzar todo lo que necesitamos porque tenemos nuestras facultades limitadas. No se puede ampliar la estructura de la plantilla si no me lo autoriza también las demás instituciones. Y este es uno de los graves problemas, como hay otros también de fondo, porque mantener el modelo de juzgados, el sistema actual, con esas plantillas atomizadas, con plantillas donde además es difícil también la coordinación y la organización, al final estamos reforzando juzgados, como he dicho, con más de 600 personas y no vemos un resultado tan positivo como debería de derivarse de esa inversión. Estamos poniendo muchísimo más recursos y, como les he señalado, sin embargo, el resultado no es tan importante. Pero sí quiero decirles una cosa. La Comunidad Valenciana, en cuanto a capacidad de resolución, los órganos judiciales están por encima de la media nacional. En el 2015 estábamos por debajo de la media nacional. En cuanto a pendencia, también tenemos mucha menos pendencia en este momento que la media nacional, cosa que no ocurría en el 15. ¿Hemos avanzado? Sí. ¿Es la situación ideal? No. Más cuestiones, consellera. Hay varias preguntas que han llegado sobre la abolición de la prostitución. Yo creo que todas se concentran en una idea. ¿Llegará el día en el que veremos el fin de la prostitución en España y en la Comunidad Valenciana? Yo creo que sí. Sinceramente creo que sí. Por eso, para nosotros, la gran esperanza son los jóvenes. Tenemos que trabajar con ellos. Tenemos que educarles. Tienen que entender que hombres y mujeres somos iguales, que el cuerpo de la mujer no puede ser un objeto de entretenimiento. Y este es un problema, porque estaba leyendo un informe y es que hay niños ya que con 8 años acceden a pornografía infantil. Y se empieza por ahí. Cuando nos ponen en un escaparate, cuando a través de las redes, que ahora es mucho más complejo de controlar, les está llegando ya tanta información. Y por eso nosotros queremos trabajar y las 2 campañas que lanzamos iban dirigidas a los jóvenes. Y estamos, además, en este momento ilusionados porque hay una complicidad importante ya de una parte de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. Y el poner en marcha las ordenanzas abolicionistas ya supone que hay un cambio. O sea, ya estamos diciendo aquí somos todos iguales.
Y el cuerpo de una mujer no puede ser objeto de venta. Yo sí creo que llegará un día en que seremos realmente una sociedad de respeto y que tendremos una democracia plena. Y ese día llegará. Se abolió la esclavitud hace apenas 100 años. Es que no ha pasado tanto tiempo. Y por eso tenemos que seguir. Y yo creo firmemente y tengo la gran esperanza en esa generación que un día preguntará ¿cómo pudimos mantener tanto tiempo esta situación y por qué se miraba hacia otro lado? Consellera Bravo, un asistente a este desayuno le pregunta si los sanitarios son una línea roja con el requisito obligatorio del valenciano. Lo he manifestado en muchas ocasiones. El proyecto de decreto, que precisamente esta tarde tenemos la supermesa para negociarlo con los sindicatos, no afecta al ámbito sanitario. El personal sanitario tiene su propia regulación, por eso de ahí que se llaman estatutarios, y por tanto, este es un decreto cuya aplicación afecta al personal de la Administración de la Generalitat, pero quedan excluidos los sanitarios, lo he dicho en muchas ocasiones, y yo no sé por qué alguien se empeña en seguir insistiendo en que vamos a imponer un requisito encubierto. No hay nada previsto para el ámbito sanitario. Más cosas, consellera. Poco más de 2 meses para las elecciones y con lo ajustado de las encuestas le preguntan dónde están las claves para ganar la reelección. ¿Dónde se gana o dónde se puede perder estas elecciones del próximo 28 de mayo? Las claves están en seguir trabajando. Y eso es lo que está el Consell y en lo que está el presidente Ximo Puig, en la gestión, en la atención diaria a los problemas de las personas. Y no nos está desviando ni un ápice la atención, la campaña electoral en la que están instalados algunos partidos políticos desde hace ya más de un año. Yo creo que la ciudadanía lo que percibirá, y espero que así lo haga, es que somos un gobierno que hemos venido a trabajar por y para ellos y que lo que nos interesa es eso, seguir avanzando en los proyectos que tenemos en marcha. Y eso es lo que estamos ocupados, en la gestión y en la atención a los problemas de las personas. Consellera, antes de darle un último turno para conclusiones, hay 2 preguntas más que me gustaría formularle. Pascual Claramonte le pregunta, las oficinas de asistencia a las víctimas del delito han atendido 90.000 personas. A pesar de esta cifra, ¿cree que es un servicio en ocasiones desconocido para el ciudadano? En ocasiones yo creo que sí. Y, de hecho, ahora acabamos de lanzar una campaña de difusión para que estos servicios lleguen a todas las personas. Nos ha costado mucho. Y primero, que lo conocieran y lo utilizaran los propios operadores jurídicos. O sea, cada oficina que íbamos implementando en los distintos partidos judiciales, habían 20 personas trabajando en el 2015 cuando llevamos, solo letrados. Y estamos hablando ya de 200 personas. Esto, cuando lo cuento con compañeros de otras comunidades autónomas, no se lo creen. Sobre todo no se creen que Hacienda me haya creado tantas plazas. Y digo, pues eso sí, pasa en la Comunidad Valenciana. Pero tenemos pues el problema de que aún hay falta de información y por eso estamos incidiendo, igual que la oficina de denuncias. Las mujeres tienen que saber que tienen un espacio propio, un espacio seguro, un espacio con profesionales que trabajan para atenderlas a ellas y a sus hijos, donde no se van a encontrar con el presunto agresor, donde pueden ir todas las veces que necesitan, donde no es preciso ni siquiera que denuncien la primera vez, donde las van a apoyar durante todo el tiempo. Y por eso estamos trabajando mucho ahora en las campañas, porque necesitamos que estos servicios sean conocidos por toda la ciudadanía y especialmente en materia de violencia por las víctimas de violencia, para trabajar con ellas. Pero desde las oficinas de atención a las víctimas tenemos protocolos para poder atender a las víctimas de odio, víctimas de trata con fines de explotación sexual, para atender a menores, a las víctimas de la explotación, a las víctimas de agresiones sexuales. Y tenemos profesionales que además los estamos formando de manera permanente.
y efectivamente estamos trabajando para que sean más conocidos estos servicios. Consellera, última pregunta, pero que llega desde varias mesas. Le piden, como no puede ser de otra manera en el día de hoy, su opinión, su valoración de lo que hemos visto y escuchado hasta el momento de la moción de censura en el Congreso de los Diputados. Yo creo que lo que hemos visto a día de hoy tenemos que reflexionar, porque yo creo que es mucho más serio de lo que parece, más allá de lo anecdótico y de las singularidades, por llamarlo de alguna forma. Y es muy grave que estemos presenciando ese discurso por parte de la ultraderecha con todo lo que escuchamos ayer, y que un partido que se supone que es un partido de Estado democrático se haya puesto de perfil y anuncie la abstención. Creo que es de la máxima gravedad y la ciudadanía debería de reflexionar sobre esto. Consellera Bravo, antes de darle un último y breve turno para conclusiones, permítame agradecerle en nombre de CaixaBank, que con su mecenazgo hace posible el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, su participación en este foro. Y ahora sí, la última palabra es suya, por favor. Muchísimas gracias y, bueno, en primer lugar, reiterar mi agradecimiento a todas las personas que estáis aquí y de manera muy especial a los medios de comunicación. Sabéis y sois conocedores de la importante tarea que realizáis día a día. Sin vosotros, nosotros no somos nadie. Sin una comunicación veraz y objetiva que sea capaz de trasladar lo bueno y lo malo, porque tenemos que, además, asumir todo tipo de críticas y yo creo que esa es la belleza de una democracia. Creo que he tratado de explicar desde la sinceridad y sin extravagancias los proyectos más importantes que hemos puesto en marcha para revertir la situación en la Comunidad Valenciana y, sobre todo, para demostrar que no aspiramos a nada, solo aspiramos a mejorar la vida de la ciudadanía. Y en eso es en lo que estamos trabajando y vamos a seguir. Y creo que para eso es para lo que sirve la política útil. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí y hasta siempre. Gabriela Bravo, consellera de Interior, Justicia y Administración Pública del Gobierno valenciano. Consellera, gracias. Gracias a todos. Que tengan buen día. Aquí concluye este desayuno. Buenos días.